RTV Tu Canal presenta la entrevista del día. Amables televidentes de RTV Noticias, bienvenidos a la actualidad informativa. Hoy con una importante entrevista con el licenciado Ángel Tipantuña, dirigente indígena de Cotopaxi, Ecuador. Nos complace saludarlo y le vamos a dar la bienvenida para hablar de importantes temas sobre la situación política que está atravesando nuestro querido Ecuador. Hablaremos sobre la situación política, sobre el juicio político al presidente de la República y estaremos desmenuzando todos estos temas, la migración, la seguridad y también la convocatoria para la marcha que se avecina el 1 de mayo. Aquí con el saludo y la bienvenida al licenciado Ángel Tipantuña, le preguntamos cómo está nuestro querido Ecuador. Adelante y bienvenido. Muchísimas gracias por el espacio, expresar el saludo cordial a usted, a todo su equipo de comunicación, hasta a este importante medio de comunicación y por su intermedio a toda la población de mi querida provincia de Cotopaxi en la Sierra Central del país, en el Ecuador, a todos los hermanos y hermanas a lo largo y ancho del país, así también a nuestros hermanos y hermanas migrantes ecuatorianos que se encuentran en distintas partes del mundo, que muchos de ellos siempre han estado pendientes del pronunciamiento que hago, este humilde dirigente, en el escenario nacional frente a la situación política que atraviesa nuestro país ahora mismo. Entonces, muchísimas gracias por el espacio que usted está brindando. Así, por lo menos en breve, podemos hablar tres, cuatro temas en esta oportunidad, porque realmente para contar todo lo que pasa en el Ecuador, creo que no alcanzaría ni semana entero. Así es que vamos a aprovechar de mejor manera este tiempo que usted nos está regalando. Así que muchísimas gracias. Adelante, le escucho. Bueno, tenemos por acá una gran masa humana de ecuatorianos, unos grandes compatriotas que siempre estamos pendientes de nuestro país, de nuestro Ecuador. Inclusive tenemos asociación de ecuatorianos, asociación de tunguragüenses, asociaciones de lojanos, asociaciones de santo domingueños, en fin, diferentes asociaciones de ecuatorianos acá en el Reino Unido, acá en Londres, Inglaterra, y siempre estamos preocupados por saber qué es lo que pasa con nuestro Ecuador, porque nos sentimos partes, porque al enviar las remesas, nosotros estamos contribuyendo con el desarrollo de nuestro país. Entonces, por eso la preocupación, porque tenemos allá todos nuestros familiares, amigos y nuestra patria, porque nos hemos venido, hemos dejado nuestra patria, pero no la hemos dejado allá, sino que la traemos en el corazón. Por eso es que estamos preocupados de lo que está pasando en nuestro país. Para que tú nos pongas al tanto y entremos en contexto, ¿cuál es tu análisis de el momento actual que vive nuestro país? En efecto, mi fuerte abrazo para los hermanos y hermanas migrantes allá en Europa. Muchas gracias por estar atento. Bueno, el escenario que vive en este momento el país realmente es una situación trágica, pero hagamos un breve antecedente, digamos. Exacto. El presidente Guillermo Lasso, cuando estuvo de candidato, hablaba de mil maravillas. Él decía que en 100 minutos iba a cambiar al país. Él decía que iba a ser el país de las maravillas, y si es que ganaba Andrés Arauz, el Ecuador iba a convertir en Venezuela, etcétera, de cosas, ¿no? Nos puso ese miedo, pero hoy, con el gobierno de Guillermo Lasso, el país se ha convertido muchísimo más allá que Venezuela. Esa es la realidad que vivimos. Entonces, para llegar a un juicio político que en este momento es el tema álgido en este país, hagamos un breve antecedente. A ver, frente a la propuesta o el plan de gobierno o el plan de trabajo que presentaron el presidente Guillermo Lasso con su binomio ante el Consejo Nacional Electoral, porque ese es el requisito para inscribir, ahí están mil maravillas: salud de calidad, educación de calidad, la seguridad ciudadana, etcétera, de cosas. Sí, entonces ahí habla de 1 millón de empleos, muchas cosas, ¿no?
hemos tenido que revisar antes de terminar el año, hemos tenido que pedir la copia certificada al Consejo Nacional Electoral para revisar con lo que propuso y con lo que estaba haciendo. Nosotros determinamos en un análisis comparativo con lo que está propuesto y con lo que está haciendo, prácticamente no estaba cumpliendo absolutamente nada y por eso pedimos la revocatoria del mandato el día 25 de mayo del año anterior y yo fui el primer ciudadano elector que pedí la revocatoria del mandato a este gobierno, pero lamentablemente como el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, que son parte de todas estas mafias, no nos dieron paso. Para ellos todo había cumplido el presidente, que para el Consejo Electoral, el Ecuador, estuvimos viviendo en país de las maravillas, pero para la población ecuatoriana el país está completamente destrozado. Pero eso es la realidad. Así nos negaron la petición que hicimos, la revocatoria del mandato, nos negaron. Ahora, y posterior a eso, ¿qué se agudiza más? La mayor violencia, inseguridad, asesinatos en las calles. El Ecuador de ahora corre sangre diario. Lamentablemente como que comienza a normalizar cuando te escuchas una noticia o cuando te has escuchado explotar cochebombas, que ha colocado cochebombas, que hay amenaza de explotar varios cochebombas, que la misma embajada norteamericana te informa, te pone en alerta. Entonces, como que la gente comienza ya no tener miedo, como que comienza a normalizar. Cuando te ves por grupos de WhatsApp que te pasan videos realmente escalofriantes, cómo la delincuencia le asesinan a las personas, todavía sin matar le cortan las piernas, los brazos, te sacan el corazón, te tienen corazón vivo en la mano, finalmente te cortan la cabeza. O sea, ese tipo de cosas realmente es escalofriante que vive el Ecuador ahora, Dios mío, que pasa por grupos de WhatsApp, lo que ha ocurrido en las cárceles, lo que ha ocurrido en las calles. En las calles se le ve personas asesinadas colgados en los puentes, puesto en los yutes por ahí abandonados. Dios mío, es terrible, terrible y que asesinatos a grupos enteros de pescadores en Esmeraldas recientemente. Entonces, en el Ecuador hay grupos delincuenciales bien armados con armas de corto alcance, con armas de largo alcance, es decir, con armamentos de guerra que están asesinando a la población ecuatoriana en materia de seguridad. Pero para eso, cuando hubo la vez anterior algunas masacres carcelarias, el presidente Guillermo Lasso convocó a todos los representantes máximos de 5 poderes del Estado. Lamentablemente no han resuelto absolutamente nada. Entonces, yo digo, tanto el presidente es un total incompetente, es un espantapájaro, y así mismo los representantes de poderes del Estado igual son unos tareas de chimpancés que no saben absolutamente nada, no saben ni qué es lo que se debe hacer en este país. Por tanto, cómo nos vienen arrasando en semejante tragedia. En tema de seguridad. Y el otro tema de educación. La educación, el sistema de educación en este momento en este país está completamente destrozado. La costa ecuatoriana se regresa a clases en este momento, pero prácticamente, hasta extraoficialmente conocemos que muchos planteles educativos por este tema invernal están destruidos, pero ni siquiera han sido hecho mantenimiento y así tienen que retornar ahora a las escuelas y por eso que ya estarían pidiendo colaboración, sí, a los padres de familia para arreglar escuelas, para comprar escobas, etcétera, de cosas. Regresamos a viejo país de lo anterior. En educación superior, el gobierno, ¿qué es lo que dijo? Que va a eliminar a la CENESID y con eso va a ingresar todos los bachilleres en este país sin obstáculos, sin trampas, sin que nadie lo impida, que va a ingresar todos los bachilleres a las universidades. Y ahora, más de más de 2 millones de bachilleres no han podido ingresar. ¿Por qué? Porque este gobierno no es que eliminó a la CENESID como él se lo decía, detectaron que no era el problema de la CENESID, sino que tienes que construir más universidades. Sí, tienes que construir más carreras, tienes que poner recursos para más docentes, para más personal administrativo, etcétera, etcétera, de cosas. Es decir, tiene que haber un presupuesto gigantesco para la juventud ecuatoriana que tengan la posibilidad de ingresar libremente, como ellos se les llamaron,
a las universidades. Muy bien, y la situación en los hospitales, Ángel, ¿cómo está? Entonces, como les señalaba, lamentablemente es la situación real de los hospitales que vive el país. Repito, hospitales gigantescas construidos por Rafael Correa, pero que ahora mismo está obsoleto los equipos. No hay equipos médicos, no hay equipos odontológicos, no hay equipos tecnológicos. No hay médicos especialistas por cada área. Y en ese marco también no hay medicinas, no hay absolutamente nada de medicinas. En ese marco, repito, que las clínicas privadas se han crecido gigantescamente, algunos recién se han nacido y han hecho semejante grandes, pero esa es la realidad, lamentablemente, con la salud de la población ecuatoriana se han hecho semejantes negocios en este país. Otro tema que decía el presidente es el tema de empleo, de 1 millón de trabajo para la población ecuatoriana. Mire, ahora mismo no hay trabajo. Yo he sido albañil, soy albañil también a mucha honra, a más de mi profesión. Entonces, en ese marco, miles y miles de familias ecuatorianas siguen cruzando las fronteras de forma irregular a otros países del mundo, particularmente a los Estados Unidos. Mire, por ejemplo, en algunas comunidades, por delicadeza no lo puedo nombrar, los fines de semana había grupos de jóvenes para jugar partido de fútbol, partido de voleibol, etcétera, de cosas. Ahora, los fines de semana no hay jóvenes, no hay gente con quien hacer deporte porque todos se han salido fuera del país. De mi comunidad Cuturibichico, de donde yo soy, jamás habían ido alguna familia. Ahora, solamente en este último año, se encuentra casi más de 80 personas ya en los Estados Unidos. Mi hermana ya está 1 año ya allá en los Estados Unidos con toda su familia. Mi hermano acaba de irse esta semana. Y así hay miles y miles de familias que siguen saliendo del país por falta de oportunidades, por falta de trabajo y por tanto nivel de inseguridad que vive este país ahora. Y así hay muchas cosas que podríamos señalar, pero lamentablemente no quiere reconocer el gobierno de que ellos son los culpables de todo esto, de toda esta tragedia. ¿Qué es lo que han hecho? Es que es culpa de Correa, es que es Correa, es que es Correa, todo es culpa de Correa y Correa. Eso es lo que han dicho, pero felizmente la población ecuatoriana, la gran mayoría no le cree, no le se cree ese cuento de mentira de esta gente. Entonces, eh, a quienes oponemos a esta política, a esta desgracia que vive el Ecuador, particularmente Ángel Di Pantuña y así mucha gente, a la Revolución Ciudadana, a algunos dirigentes de la CONAI como Leonidas. Entonces, a todos quienes oponemos a este desastre que pasa en el Ecuador, ¿qué nos ha dicho? Que somos narcotraficantes, que somos grupos terroristas, que somos crimen organizado, etcétera de cosas. Así nos ha tachado este gobierno miserable. Y en ese marco, ¿qué es lo que ha hecho? En función en vez de resolver estos graves problemas que es causado por este gobierno y por sus acólitos, por sus aliados, como es una cierta cúpula dirigencial de la CONAI Pachacutic y por una cierta cúpula dirigencial de Izquierda Democrática en este país. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? En vez de resolver, sí, estarían involucrados ellos, este gobierno a la cabeza, en el narcotráfico, en el crimen organizado, en la mafia albanesa. Así lo determinó, lo habría determinado el informe de León de Troya, que habían querido desaparecer, que habían escondido y con la complicidad de propio Fernando Villavicencio. Eso es lo que acarrea ahora mismo, el proceso de juicio político. Investigado por la posta y corroborado con esta información y por mucha información, determinó que presuntamente, repito, el gobierno de Guillermo Lazo a la cabeza, con su grupo de mafia, estaría metido en narcotráfico, en el crimen organizado. Por eso entonces las calles están abandonadas, por eso la Policía Nacional está completamente desarmado, por eso es que el control del sistema carcelario completamente desarticulado, porque aquí eliminaron al Ministerio de Justicia, quien administraba el sistema carcelario, eliminaron, ni siquiera habían puesto al director de SENAI, etcétera, etcétera, de cosas. Entonces estaba completamente entregado a los grupos criminales. El sistema carcelario y el control del sistema de seguridad ciudadana en el país completamente abandonado. Entonces, esta gente son los que han provocado
tanto daño y esta gente serían autores intelectuales, materiales de todo lo que pasa en el país y serían parte de estas mafias. Qué barbaridad. Eso es lo que pasa en este país entonces. El juicio político deriva de esta parte. Entonces, en el proceso para el proceso de juicio político a través de la investigación, una serie de actores, entonces, ¿qué es lo que hizo la Asamblea? De conformar la comisión especializada ocasional para que investigue este caso que le denominaron Gran Padrino, la Fiscalía lo denominó Gran Encuentro. Entonces, a lo largo de un determinado tiempo que le hicieron la investigación, determinaron con todas las pruebas fehacientemente que encontraron, determinaron que Guillermo Lazo es culpable de todo lo que pasa en este país y por eso la Asamblea Nacional con 104 votos aprobaron ese informe y le pasaron a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional en sus atribuciones con una observación dictaminó la admisibilidad del juicio político y regresó a la Asamblea Nacional para que proceda con el juicio político que significa la destitución del narcogobierno de Guillermo Lazo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en la Asamblea Nacional? Hay posiciones y posiciones. Por ejemplo, ¿quién es el que más obstaculiza en la Asamblea Nacional a este proceso de juicio político? Se llama el señor Fernando Villavicencio, el asambleísta Fernando Villavicencio, que lamentablemente se han convertido en el asco defensor de este gobierno, de este narcogobierno. Inventa cualquier cosa ahora. Si la Corte Constitucional lo pasó aprobando que proceda a juicio político, pero este señor, ¿qué está diciendo? Está diciendo que presenten pruebas de cargo y pruebas de descargo. ¿Acaso que es juicio ordinario? ¿Acaso que es un juicio penal? ¿Acaso que este señor es un juez penal? Este es un juicio político. Entonces, en ese marco, incluso este señor se atreve a hacer semejante cosa de disponer a algunos asambleístas interpelantes que presente pruebas, no me acuerdo con qué artículo, pero con un artículo del Código General de Procesos, que eso procede en un juicio ordinario, en este caso, en un juicio de contravención de tránsito, en juicio de pensión alimenticia, en un juicio de violencia intrafamiliar, etcétera, de cosas. ¿En qué cabeza le cabe a este señor? Entonces, este señor hasta está enfermo, más allá de más allá de haber convertido como el abogado defensor del narcogobierno del presidente Guillermo Lazo en la Asamblea Nacional. Él debería ser imparcial, pero no lo es. Y si es que no va a ser imparcial, debería dar un paso al costado para que otra persona más independiente dirija esa comisión, pero lamentablemente esa es la realidad. Entonces, en la Asamblea Nacional en este momento, ¿qué se ve? Hay momentos que se dice que hay 110 votos para destituir al presidente. Hay otro momento que dice no, solamente hay 54. Es decir, está así en la incertidumbre porque ahí se va a destituir. Si es que ocurre eso, es con votos, más allá de las pruebas, más allá de los argumentos que están yendo presentando. Finalmente es con votos. Pero ¿qué está pasando en estos días, Dios mío? La compra-venta de votos estaría ocurriendo presuntamente en la Asamblea Nacional desde el gobierno a través de grupos de asambleístas blandengues, sí, principalmente una parte del bloque de Pachacuti, lamentablemente, y otra parte de bloques de izquierda democrática, con quienes en momentos determinados por temas ideológicos podríamos conversar para una gran alianza política para recuperar al Estado ecuatoriano. Entonces, lamentablemente, en estos días ha filtrado audios donde la señora Cecilia Velázquez, subcoordinadora nacional de Pachacuti, habría estado negociando cargos públicos con un ministro de Estado, delegado del presidente, y en esas conversaciones se escucha de que a mí no me van a dar un puesto de pasacafés, a mí me dan un ministerio completo, y me dan el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Bienestar Social. Eso es lo que dice en ese audio, no lo digo yo. Entonces, por eso es que el presidente hace días atrás
en una entrevista con CNN en español, dijo que no alcanzaba los 92 votos. Él afirmó que no alcanzaba los 92 votos para la destitución. Entonces, con eso corrobora lo que publicaron ese audio, la posta, lo que dice el presidente y la actitud de algunos asambleístas, en este caso del asambleísta Mario Ruiz, jefe de bloque de Pachacute, ¿qué es lo que está diciendo hoy, el día de hoy? En la mañana también estaba diciendo en Ecoavisa, es que nosotros no cumplimos las órdenes de un ático, no cumplimos las órdenes de uno de la Tacunga, se refiere a Leonidas Issa, no cumplimos las órdenes de nadie, es que somos independientes. Eso es lo que acaba de decir. Cuando el Consejo Político de Pachacutic, donde integra las organizaciones de la CONAI, su estructura, las coordinaciones, la coordinación nacional, coordinaciones provinciales de Pachacutic y los dirigentes de organizaciones de segundo grado, esos son los que conforman el Consejo Político Ampliado de la CONAI Pachacutic, donde resolvieron como mandato apoyar el juicio político al narcogobierno, que significa destituir. Pero ahora, estos pseudos asambleístas, algunos asambleístas de Pachacutic, están buscando cualquier excusa para torear, para salvar al presidente a cargo, o sea, a cambio de cargos públicos, que no es de gana. Y además no será de gana. La vez anterior el presidente denunció a los 5 asambleístas de Pachacutic de haber pedido cargos públicos, hasta de haber pedido cusque, plata, billetes. Entonces yo digo, si en este momento yo no doy por descartado que estarían negociando las platas, pero la pregunta es, ¿de dónde va a salir esas platas? ¿De dónde? ¿Va a salir del Ministerio de Finanzas? ¿Va a salir del Banco de Guayaquil? ¿O va a salir de la propia mafia de los narcotraficantes? Entonces, si es que en este momento que vive el Ecuador, pretender defender a este gobierno que ha causado la desgracia en este país, defender realmente, o sea, no tiene sentido. Pero si cuando hayan cogido la plata, ellos como no tienen ni siquiera un principio ideológico y político, a ellos no les importará nada. Irán cargado costales de billetes, irán jodiendo al país. Eso es lo que va a pasar posiblemente. Entonces, si es que no se logra la destitución del presidente Guillermo Lasso, los asambleístas que votan en contra de la destitución del presidente posiblemente quedarían de narcoasambleístas. En cambio, asambleístas que están luchando por la salida democrática de este gobierno, para recuperar al Ecuador, para que podamos poner nuevamente en el sendero, en el camino, en el horizonte político que tiene que encaminar en favor de las grandes mayorías. Entonces ellos quedarán señalados de alguna manera que están defendiendo a los más caros intereses de la población ecuatoriana. Entonces, eso es lo que pasa en el Ecuador. Ahora, el escenario muy cercano en este momento que está pasando para 1 de mayo. Frente a lo que pasa en el Ecuador, muchas organizaciones sociales, actores políticos, colectivos ciudadanos están conversando y estamos conversando para generar movilización popular. Sí, es necesario ir a la Asamblea Nacional a exigir que los asambleístas procedan con la destitución del presidente. Y en ese marco, el Día del Trabajo, que está cerca, el 1 de mayo, vamos a ir a la gran movilización popular. Para eso estamos articulando, coordinando con una serie de organizaciones sociales, colectivos ciudadanos, etcétera, etcétera. A raíz incluso también ya convocaron la CONAI, otras organizaciones. Nosotros también estamos convocando para ir a esa gran movilización con el objetivo central de fuera, Lazo fuera, y que la Asamblea Nacional proceda con la destitución del narcogobierno del presidente Guillermo Lazo. No es que eso es ya la solución final, pero son pasos importantes. Así es que eso es lo que está viviendo en este momento, estimado. Disculpa que haya alargado mucho a lo mejor. No, está bien, no te quería interrumpir porque en realidad es mucha información y solamente tengo algunas cosas que acotar. ¿Qué hubiera pasado si hubiera ganado el sí? Mira, nosotros, mira, la Revolución Ciudadana, a la cual yo soy parte, inscribimos, o la Revolución Ciudadana se inscribió para hacer campaña por el no. Pero la CONAI no se inscribió, la Pachacútec no se inscribió para hacer campaña. Claro, la CONAI, principalmente Leonidas Issa, hizo campaña por el no, pero muchos candidatos de Pachacútec no hicieron campaña por el no, particularmente la señora Lourdes Tibán,
de Cotopaxi, por ejemplo, la que fue candidata a prefecta y ahora es prefecta electa de Cotopaxi, jamás llamó a votar por el no. Solamente que estoy poniendo como ejemplo. Ya, que es una verdad que no se puede esconder. Nosotros llamamos con fuerza a votar 8 veces no en esta consulta, en esta nueva consulta mañosa. Pero, ¿qué hubiera pasado? Si es que, imagínense, si estarían involucrados en el narcotráfico, en esa mafia, ¿qué hubiera pasado si ganaba el sí? El gobierno tenía la posibilidad, la potestad libre de colocar, entonces, ahí colocaba fiscal, contralor, jueces, superintendentes. Es decir, el gobierno tenía el camino libre para nombrar narcofiscal, narcocontralor, narcojueces, narcos, en resto de organismos de control. Qué barbaridad que hubiera pasado, Dios mío. Felizmente, nosotros hicimos campaña, así como algunos otros sectores más, con fuerza, y por ahí hay videos que yo le he hecho en algunas intervenciones que llamamos a votar por el no, y la población ecuatoriana inteligentemente votó no en esa consulta popular. Así es que eso hubiera ocurrido, que hoy no tiene la posibilidad el presidente para llevar adelante la ejecución de su antojo en la consulta. Ahora, hay otra cuestión que quisiera dejar planteado, no sé si usted me permite. Por ejemplo, Bueno, ¿qué puede pasar, no es cierto? Hay algunos escenarios que pudiéramos posiblemente anticipar. Uno es la destitución del presidente, pero el presidente tiene un recurso constitucional que se llama la muerte cruzada, que él ha anunciado de que no está negado que él ejecute la muerte cruzada. Aquí hay algunos juristas que han dicho que si en el momento cuando la Corte Constitucional dictaminó la admisibilidad del juicio político, entonces el presidente quedaría bloqueado, ya no podría dictaminar la muerte cruzada. Eso es lo que ha dicho unos juristas. Pero desde otro lado dice que sí puede hasta último momento firmar el decreto de la muerte cruzada. O sea, aquí en este país no respetan el derecho, no respetan la constitución y las normas. Yo considero que puede ejecutar el presidente, que es el único recurso que queda, a más de los defensores que tiene a este señor asambleísta sinvergüenza de Fernando Villavicencio. Entonces, yo digo, tiene el último recurso hasta para poder quedar 6 meses más de presidente, es la muerte cruzada. ¿Qué puede pasar? Digamos que el presidente el 24 de mayo se la da la muerte cruzada, el 24 de mayo. A finales de mayo, el Consejo Nacional Electoral convocaría a las elecciones anticipadas para el resto del periodo que queda. Entonces, ¿quiénes están en condiciones de ganar la presidencia en la Asamblea? ¿Quiénes? ¿Quiénes? No lo digo, no lo dice el Ángel Tipantuña, sino que incluso un analista político que es enemigo del correísmo, que publicó así creo que es un mes en el diario El Universo, dijo que si es que el gobierno se atreve a decretar la muerte cruzada, como dice Cantinflas, le coge a todos los partidos políticos con los pantalones caídos, es decir, desarmados, ya, excepto al correísmo, dice ese análisis, excepto al correísmo. En el escenario que diera la muerte cruzada, quien puede ganar en primera vuelta la presidencia de la República y la mayoría en la Asamblea Nacional es la Revolución Ciudadana o lo que se llama correísmo. Ese es el escenario que nos presenta. Ahora, en el escenario de que no se diera la muerte cruzada, vamos por la destitución del presidente, asume Borrero en calidad de vicepresidente, un tipo completamente inútil, completo vago, un completo torpe prácticamente este vicepresidente. No ha dicho nada, no hace absolutamente nada, pero ¿qué es lo que va a pasar? Si hay una destitución, Pachacuti entrará a cogobernar, que quede grabado. Pachacuti entrará a cogobernar con el actual vicepresidente que será presidente. Izquierda Democrática entrará a cogobernar porque así son. Esa gente son así, esa cúpula dirigencial son así. Entonces, la pregunta que hacen en estos días, ¿en qué beneficia
la destitución del presidente. Ujú. Y Borrero es el vicepresidente de Lazo. ¿Qué va a pasar? ¿En qué beneficio? Yo digo algunas cosas, dos cosas fundamentales. Uno es la disposición constitucional. Si un presidente no funciona, si es destituido, asume el vicepresidente. Lamentablemente, esa es una disposición constitucional. Y la diferencia es que en el accionar político es si es que llegan a cogobernar una cierta cúpula dirigencial de Pachacuti, una cierta cúpula dirigencial de Izquierda Democrática, si entran a cogobernar, yo creo que por lo menos van a poner una pausa, van a parar algo, tanto ola de criminalidad, van a poner algo de recursos, por lo menos para siquiera algo más de medicina en los hospitales, van a hacer algo, no creo que sea absolutamente igual, pero por lo menos quedaría una pausa para poder articular que en el 2025 tengamos todas las posibilidades de ganar el progresismo o el correísmo la presidencia de la República. Entonces, eso puede pasar. Y otra cosa es, si es que no se destituye, si es que no hay destitución del presidente Lazo, ¿qué puede pasar? De igual manera, o sea, las cosas irían tal como está ahora, tal como está, o hasta incluso peor. Eso puede pasar. Entonces, a eso están defendiendo los asambleístas, algunos asambleístas de Pachacuti. ¿Para qué destituir? ¿Para qué? Entonces, ellos quieren que el Estado, como tenemos ahora, continúe e incluso profundice muchísimo más. Si en estos momentos mismos las estadísticas en el primer trimestre de este año indica que existe más de 1.356 asesinatos en primer trimestre, que significa 25 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Si es que no se controla, dice que este año terminará esas estadísticas que se proyectaría, que terminaría con 6.300 muertos en este año, que significaría 34 muertes por cada 100.000 habitantes. Entonces, la gente que no quieren que destituya al presidente, quieren eso, mayor profundidad de criminalidad en el país, mayor desastre al sistema de educación, mayor daño al sistema de salud, que no haya trabajo, que más gente siga saliendo a otros países del mundo en busca de trabajo. Eso es lo que quieren la gente que no quiere que destituya. Entonces, repito, con esto cierro, los asambleístas que voten a favor de la destitución quedarán visto en la historia que de alguna manera están defendiendo a los más caros intereses de la población ecuatoriana. Los asambleístas que voten en contra de la destitución en favor del presidente Guillermo Lazo quedarán como narcoasambleístas a través de la venta de cargos públicos como ministerios y presuntamente venta a través de billetes de hasta plata, posiblemente llevarán cargados en sacos de dinero, porque tampoco van a comprar por $10. Así es que eso es lo que puedo pensar, eso es lo que puedo imaginar. Lamentablemente, esa es la realidad que vive el Ecuador. Aspiro y espero que con la presión popular los asambleístas no dejen de torcer, no dejen de chantajear y que tengamos la posibilidad de tener los más de 92 votos para ejecutar esta destitución, y para lo cual llamamos a las organizaciones sociales, a los dirigentes progresistas, a los dirigentes populares, a los colectivos ciudadanos que en primera instancia vamos todos unidos con fuerza, con valor, a la marcha del 1 de mayo para gritar fuera Lazo fuera y que la Asamblea Nacional proceda con la destitución del narcogobierno de Guillermo Lazo. ¿Cuál es el pliego de peticiones que van a presentar el 1 de mayo en esta marcha? ¿Algún pedido especial? Bueno, el pliego de peticiones, hay muchas cosas que incluso desde la CONAI existe planteamientos de un montón de propuestas, pero que nunca se lo ha cumplido. La mejor forma de resolver muchos pedidos es con la salida del presidente. Entonces, en el pedido grande es la destitución del presidente. Muy bien, ¿y qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo se puede unir fuerzas para sacar adelante el país? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Cuál es el camino? Algunas cosas, uno, desde las organizaciones sociales, desde los colectivos, a que generemos conciencia, a que en todo el territorio, en todos los territorios, en barrios, comunidades y recintos, pongamos de interés de hablar estos temas, de una orientación política, de una conciencia política, de informar a la ciudadanía de que
¿cuál es el Estado que vive ahora? ¿Cuál es el Estado que era con Rafael Correa? ¿Y cuál es el Estado que queremos? Desde luego. Entonces, en ese marco, ir viendo quiénes son los responsables de esta tragedia nacional. Y nosotros señalamos que el responsable principal, desde luego, es el gobierno y su equipo de inútiles y los, los que llevaron a que este gobierno sea presidente. En este caso, los que apoyaron, en este caso como la señora Lourdes Esteban, y los otros que llamaron al voto nulo ideológico. Ellos son los corresponsables. La población ecuatoriana tiene que saber. Y otro es, en el marco de generar conciencia, es que vayamos tejiendo ya, vayamos conversando, analizando la posibilidad de una alianza política a futuro para que en este caso los aliados naturales, como la Revolución Ciudadana, como Pachacuti, como tal vez incluso Izquierda Democrática, podemos consensuar para un proceso electoral a futuro, en este caso para 2025, tengamos la posibilidad de tener esa gran alianza con un gran programa de gobierno que permita resolver los problemas del Ecuador y en ese marco ganar la presidencia de la República y que sea de largo alcance. Entonces, esos son los temas que tenemos que ir conversando y el programa de gobierno tiene que contemplar algunas cosas en tema político. Por ejemplo, con lo que está destruido el Ecuador, necesitamos una asamblea constituyente, que vayamos definiendo el tema de la política nacional, el tema de la política internacional. El otro, cómo el Ecuador va a resolver en materia económica. Y otros temas social, cuando tengamos la posibilidad de una nueva política pública y cuando tengamos recursos que no permitamos que los gringos vengan a saquear, entonces, ¿cómo vamos a operativizar en tema social, en educación general básica, en educación superior, en salud? ¿Cómo vamos a operar en tema de generación de empleo? Entre otras cosas, tenemos que sentar a conversar en un gran programa de gobierno conjunto, que ese será la gran paraguas para que vaya aglutinando a las fuerzas progresistas, a las fuerzas populares en el Ecuador, para ganar en primera vuelta y que tengamos un nuevo gobierno integrado por los pueblos y nacionalidades, por hombres y mujeres de la nueva generación que no estén manchados en la corrupción y que tengamos la posibilidad y ese coraje de sacar adelante el país y que no y que basta ya nuestros migrantes, o sea, nuestro pueblo ecuatoriano siga saliendo a sufrir en otros países del mundo. Ángel, para tener un logro, un éxito a futuro, hay que empezar con tiempo, hay que empezar a trabajar. Ángel Tipantuñe ya está preparándose para el 2025. Alguna vez yo he tenido que conversar con varios actores políticos, en varias conferencias he estado ahí proponiendo algunas cosas. Yo considero que para meternos en activismo político, tienes que saber algunas cosas importantes. Primero, una ideología política. ¿De dónde vienes? ¿De dónde provienes? ¿Quién eres? ¿Y qué es lo que quieres para el Ecuador? Entonces, yo no puedo ser el que vengo de extrema pobreza, vengo de las comunidades indígenas más olvidadas. Yo no puedo ser sirviente del banquero, de los grupos económicos, de la ultraderecha, de los grupos oligárquicos. No puedo ser sirviente para ellos. Lo que mi accionar debe servir es para las comunidades, para los pueblos y nacionalidades, para la gran mayoría de la población ecuatoriana que tanto sufrimos ahora mismo. Entonces, en ese marco, ¿qué es lo que pienso yo? Primero tenemos que tener en la cabeza de qué tipo de gobierno queremos y cómo quisiéramos que sea ese gobierno. ¿Qué es lo que debe pensar y cómo debe actuar? Entonces, yo tengo una idea, si es que yo fuera presidente, tengo la idea claro qué es lo que debo hacer para el Ecuador. Yo tengo clarito, en función de resolver los más caros intereses de la población ecuatoriana. Entonces, eso es lo que me inspira a mí como Ángel Tipantuño. El tener un programa de gobierno en la cabeza, qué es lo que queremos para el país, cómo queremos, y sobre eso, cómo actúas. Por eso que yo no estoy aquí para ir a pedir un espacio a este gobierno nefasto, ni al gobierno anterior, porque recuerda que el Lenín Moreno es lo que nos traicionó. Yo podía haber sido en ese gobierno si no tuviera estas ideas, si no hubiera sido así, un vendido, entonces yo hubiera sido tranquilamente ministro de Estado con el gobierno de Moreno, sí, porque ese nos traicionó. Entonces, pero en cambio, nosotros hemos tenido que sufrir la persecución política. Bueno, quedemos pendiente en que en otro programa podamos conversar sobre temas de programa de gobierno, sí,
cómo queremos un gobierno, cuál sería el programa de gobierno y ese programa de gobierno en qué va a contemplar. Por ejemplo, en política internacional, ¿qué queremos? En política nacional, ¿qué queremos? En materia económica, ¿qué queremos? ¿De dónde van a salir los recursos? ¿De dónde no vamos a permitir que nos roben los recursos económicos? Y en materia social, ¿qué queremos hacer? ¿Cómo? ¿Qué y cómo en sistema de salud? ¿Qué y cómo en educación? En vivienda, en generación de empleo, entre otras cosas, en materia de seguridad. Así es que muchísimas gracias por esta oportunidad conmigo. Ha sido primera vez en este programa. Espero seguir participando, a lo mejor en otras oportunidades. Perdón, Muy gracias bien. por el espacio. Quedamos así. Un buen día. Muy bien, muy bien. Queremos agradecerle al licenciado Ángel Tipantuña, el dirigente indígena de Cotopaxi, por haber dado su tiempo y ponernos al tanto, al día de lo que está pasando en nuestro querido Ecuador. Solamente queremos que se despida de todos sus compatriotas acá en Londres, en Inglaterra, y esperarlo algún momento, tenerlo por acá para que hable con nuestras comunidades. Un fuerte abrazo para todos los hermanos y hermanas migrantes ecuatorianos allá en Europa. Ojalá más temprano que tarde, ojalá podamos hacer un recorrido para visitar y conversar, tener un encuentro con los hermanos migrantes ecuatorianos allá en Europa. Así que para mí sería un alto honor y desde luego, repito, desde la Sierra Central del país, enviar un fuerte abrazo, ánimo y toda la fuerza necesaria. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Ángel Tipantuña para RTV Noticias Wilmar Vivar. Un abrazo y hasta pronto. RTV y Radiovisión Internacional y en contacto con nuestra comunidad.